El Deportivo cayó derrotado ante el Sporting de Gijón y hoy vamos a hablar de lo que sucedió en el Molinón. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Xane Silveira y hoy vamos a hacer un repaso de esa derrota del Deportivo por 2-1 ante el Sporting de Gijón, que deja al Deportivo pues un poco como estaba, con 53 puntos, salvado, en zona media, en zona de nadie y en una zona tranquila. Es extraño, se hace extraño todavía ver partidos en los que el Deportivo no está jugando nada, de hecho ya se notó, fue palpable ante el Albacete, creo que también un poco ante el Racing de Santander y hoy ante el Sporting, tanto por el planteamiento como por cómo evoluciona el encuentro. Creo que se nota que es un encuentro en el que el Depor no se estaba jugando nada, el Sporting sí que se estaba jugando, porque para el cuadro gijonés esta victoria le permite estar virtualmente salvado. Lógicamente, matemáticamente, si gana mañana el Eldense, o mejor dicho este domingo, porque vosotros veréis el vídeo este domingo, todavía habrá opciones de que el Sporting descendiese, pero yo creo que en estas 3 jornadas van a sacar puntos y, insisto, tendría que ganar el Eldense. Pero vamos a hablar del Deportivo, de cómo se ha dado un partido que ha tenido varios micropartidos a lo largo del encuentro, varias distintas situaciones que creo que el Depor, por una parte, no ha sabido afrontar, no ha sabido imponerse en esos micropartidos. Ha jugado un buen encuentro en ciertos momentos, sobre todo tramos de mayor dominio, pero no ha sido capaz de vencer a un Sporting más pragmático, con el que ha podido jugar con sus nervios, porque los minutos finales del encuentro han sido de tensión en el Molinón, lógicamente, por la temporada que está viviendo un equipo que por plantilla debería estar más arriba, mucho más arriba seguramente, pero eso no lo ha sabido aprovechar un Deportivo que se ha quedado corto. Y como siempre, cuando analizamos partidos en este canal, vamos a ver primero las alineaciones, tanto de Sporting como de Deportivo. En el cuadro local nos encontrábamos con 2 exjugadores, con Juan Otero, que pasó por el Fabril, y con Robert Pierre, canterano, coruñés y chico de la casa, excentral del Deportivo, excentral del Levante, y ya con mucha experiencia en segunda división. Y en el Deportivo teníamos varios cambios en el 11 titular. Se ha quedado fuera José Ángel, que está tocado, bueno, lleva toda la temporada padeciendo pubalgia y esta vez el equipo médico ha preferido o ha priorizado, mejor dicho, su recuperación, su descanso, teniendo en cuenta que el Depor no se está jugando nada. Entonces ha entrado en su lugar, más o menos en su lugar, porque ha entrado en el centro del campo, Denis Genro, que ha sido la gran novedad junto a Diego Gómez, que volvía a ser titular. Vamos a hablar un poquito de esos nombres propios más tarde, porque creo que Diego Gómez ha sido, no sé si el mejor del partido, pero uno de los mejores. Ha actuado a gran nivel, tanto en la primera como en la segunda parte. De hecho, se le cambió justo después de dar la asistencia, pero ha redondeado su partido con cifras, con esa asistencia para Iván Barbero, mientras que Denis Genro fue sustituido. Pero en ese 4-2-3-1 en el que las 2 novedades eran Genro y Diego Gómez, le tocó a Diego Villares ser pivote. De hecho, está diciendo 4-2-3-1, más bien fue un 4-3-3 en el que Mario Soriano y Genro intercambiaban alturas, pero estaban prácticamente siempre por delante de Diego Villares. Y vimos un Depor que desde el principio optó por exponerse mucho en sus salidas de balón. Probó distintas salidas de balón el cuadro coruñés, pero diferente a lo que venía haciendo con José Ángel en la estructura de organización y de inicio, y diferente a lo que también realizó con Enfulu cuando fue sustituido por José Ángel, que normalmente es esa salida con 3 centrales. Esta vez era un marcado 4-3-3 en el que Villares hacía un 2+1 para centrales. En algún momento Villares, incluso Genro o Mario Soriano se podían meter entre centrales, pero no era continuado. También es verdad que la presión del Sporting era prácticamente solo con Otero y tampoco en los saques, en los reinicios iban a buscar muy alto al cuadro coruñés, pero veíamos un Deportivo que se exponía mucho, que quería juntar muchos jugadores por delante de pelota, que de hecho logró tener muchos momentos de buena posesión en campo rival, sobre todo a partir del minuto 20-25 hasta el 40-45 más o menos, con Genro, Mario Soriano moviéndose muy bien entre líneas, con Pecharromán sumando también un pie interior, a veces abierto, a veces por dentro.
con Diego Gómez también ahí haciendo esa pareja vertical y con Obrador muy alto. Entonces, por muchos momentos veíamos un Depor, vamos a hacer una pequeña gráfica, muy volcado y con muchos jugadores por delante, lo que exponía el equipo en caso de pérdida. Y aquí vimos un Deportivo que en su presión tras pérdida en la primera parte estuvo muy bien, pero fue su transición defensiva la que le costó el partido. De hecho, ya nada más arrancar el encuentro, hay un muy buen movimiento de Otero a la espalda, para habilitar posteriormente a Gaspar. Poco después también tiene en el 16 Juan Otero una ocasión y bueno, vimos ahí un Depor que en transición podía sufrir. De hecho, el gol llega en el minuto 17 en un contragolpe mal defendido, en un contragolpe que pilla sobre todo mal parado al Deportivo, con Villares en el lateral diestro, con Pecharromán muy alejado y en un 1 para 1 que le hacen a Diego Villares, en el que el Depor pues sale mal parado. Muy buen pase de Gaspar Campos para Nico Serrano, que se va a aprovechar de un pequeño rebote en Villares para poner el 1-0. Fue, como digo, probando varias estructuras. Al principio el Depor no terminó de estar del todo cómodo. Digamos que ese primer micropartido lo pierde y empieza a mejorar a partir del 1-0. Sobre todo el Depor empieza a mejorar con balón, empieza a aparecer cuando Mario encuentra a Genro, cuando Genro encuentra a Diego Gómez, que fue una amenaza constante para Cote en banda derecha, cuando Pecharromán se mete por dentro. Creo que vimos una buena versión del Depor, una versión jugona, una versión de mucho toque, de mucho dominio, y por momentos de decir, oye, 1-0 abajo, pero el Depor está teniendo tramos muy buenos. El único problema es que el Depor no fue capaz de explotar esos tramos buenos de partido, no fue capaz de transformarlo en ocasiones. De hecho, se va a ir al descanso sin disparar a portería y su único disparo a portería en todo el partido va a ser el gol en el minuto 60. O sea, que tardas una hora en disparar a portería. Le faltó ese punto de amenaza en el último tercio al cuadro coruñés, en el que Edachuri creo que hizo un buen trabajo en la primera parte, un trabajo muy sucio de descarga, de pelea, no tuvo ocasiones realmente, y el Depor tiró de Diego Gómez en ese duelo. Diego Gómez-Cote, súper interesante, vibrante, estuvo bien Diego Gómez ahí luchando, pugnando en el choque, encarando, probando cosas, atreviéndose. Vimos a un Diego muy valiente, tirando de personalidad, pero faltó la pata de Jeremai, que tuvo una primera parte bastante mala y luego fue sustituido por unas molestias en los isquiotibiales que esperemos que no revistan de mayor gravedad. Ya veremos si hay pruebas médicas o no a lo largo de la semana, pero creo que vimos un muy buen Diego Gómez, un Edachuri un poco alejado, tampoco se le puso ningún balón, ningún buen centro, y la única ocasión que tiene el Deportivo realmente potente es la que genera Diego Gómez. Es un muy buen pase al hueco, creo que es de Pablo Vázquez. Gómez le gana la partida a Cote, que insisto, es un gran lateral, un veterano de guerra, un jugador con muchas tablas, y Diego fue un auténtico dolor de cabeza. Se la deja Edachuri atrás, Edachuri hace un movimiento muy bueno, dejándosela de cara para Jeremai, pero Jeremai, que no tenía el día, la engancha mal. Es verdad que es un pase que le viene con bote, es difícil porque le cae la pelota muy encima, pero bueno, es lo típico. Si fuese la semana pasada ante el Albacete, ese balón hubiese entrado, igual que hubiesen entrado otras. Creo que al Depor, como digo, le faltó saber, bueno, le faltó no ser tan ingenuo. Creo que vimos un Depor, decía Pablo Vázquez, fuimos demasiado valientes. Valientes sí, pero por momentos imprudente, ¿no? A la hora de meter mucha gente por delante de la pelota cuando tus dos centrales, tus dos zagueros, Jaime y Pablo Vázquez, son dos jugadores competentes. De hecho, creo que Pablo Vázquez tiene una salvada brutal en la primera parte a Juan Otero y luego Jaime va a tener otra en la segunda parte, pero no son jugadores súper dominantes a tanto espacio y con tanta exposición. Es decir, no estamos hablando de que el Depor tenga dos centrales súper diferenciales en la categoría, como si tuvieses, pues no sé qué barbaridad decir, pero a Sergio Ramos y a Carles Puyol en defensa y dices, oye, me puedo lanzar con todo el ataque porque sé que atrás tengo dos bestias. El Depor optó por exponerse y le salió mal porque al filo del descanso, en el momento quizá que mejor estaba el Depor, porque creo que a partir del 20-25 hasta el 45 tiene muy buenos tramos, que como digo, no consigue materializar. Va a llegar el 2-0, que es una jugada en la que Gelabert tiene mucho espacio para Gelabert, me filtra un pase a la espalda de Pablo Vázquez ahí le pilla mal parado, hace como un intento de pasecito de adelante. Bueno, es una jugada complicada, el desmarque de Nacho Méndez desde atrás es muy bueno, nadie le sigue, pero sobre todo aquí el problema es que Gelabert está muy solo. Mano a mano contra Elton, va a hacer el 2-0,
y va a obligar a Gil Sanz a hacer cambios en el descanso. Con 2-0 aprovecha la lesión de Jeremai para meter a Cristian Herrera en banda izquierda, que luego lo vamos a ver en otras posiciones, y hace un cambio que deja una figura un poco tocada, señalada. Vamos a ver cómo se lo toma esto Denis Genro, pero era su segunda titularidad y en el descanso es el elegido para cambiar el sistema. El Depor entonces abandona esa idea inicial de jugones, de toque, de mucha posesión, de mucho pase corto, en momentos exceso de pase corto y dificultad para girar rápido, para ir de lado a lado con velocidad, para explotar esa velocidad al espacio de Obrador, que podía atacar cuando hacías giro de derecha a izquierda. Pasamos a ver un Depor que tarda un poquito en entrar en esa mentalidad de juego directo, le cuesta un poquito cambiar el chip. De hecho, nada más arrancar el partido tiene un palo Guille Rosas y un buen remate, bueno, un buen remate no, una buena ocasión Herrera, que remata mal, remata mordido, y vemos un Depor en 4-4-2 con dos puntas, que no es habitual, prácticamente no lo hemos visto en toda la temporada. Edachuri y Barbero hace una buena segunda parte, Edachuri desaparece, se nota que al final es un jugador que necesita otro contexto. Ahí noté que le faltaba un poquito al Depor, pero vimos a un Mario Soriano brillante en la construcción del juego. De hecho, os dejo aquí una pequeña gráfica de los datos de Mario Soriano. 95% de acierto en el pase, se pasa prácticamente todo el partido en la base de la jugada, acelerando y haciendo jugar al equipo. Pero al Depor, que va a tener de nuevo algún tramo de dominio, le falta esa precisión y le falta esa hambre, le falta un poquito de garra en los metros finales. Apenas asoma con real peligro. Es verdad que hay muchos momentos de estar cerca de balcón del área rival, de generar situaciones en campo rival, pero el Depor no las termina de saber atacar. El gol llega tras un centro brutal de Diego Gómez. Como digo, para mí Diego Gómez fue, si no el mejor, junto a Barbero, los dos mejores del partido, y podemos sumar en la cuenta a Mario Soriano, pero tuvo un muy buen partido. Creo que tuvo su mejor partido desde que ha vuelto de su cesión en el Arenteiro, y la cesión es marca de la casa, pero totalmente marca de la casa. Lleva media vida haciendo Diego esa jugada, ese centro, recibe abierto, pone un centro con rosca peligrosísimo, dificilísimo de leer para la defensa, difícil de leer para Yáñez, que se queda y no sale, porque es un centro que primero va muy alto, luego coge comba y luego baja con agresividad, y ahí llega Iván Barbero muy bien para poner el 2-1. Aquí se produce un momento de intercambio de golpes. Volvemos a entrar en esto de que hay varios micropartidos. Entramos en un siguiente micropartido en el que el partido se abre mucho, pero se abre en favor del Sporting de Gijón. Uno puede pensar que cuando se abre el partido le va a beneficiar al Depor, que era un poco lo que buscaba, intercambio de golpes, arriesgar, das tú, doy yo, pero realmente solo dio el Sporting de Gijón. Ahí el Depor de nuevo pues le faltó un puntito de calidad ofensiva. Va a tener un par de buenas ocasiones el Sporting, una con Nico Serrano con la zurda y otra de Gelabert en boca de gol que para Elton Leite, y prácticamente hasta ahí van a ser las ocasiones. Sí que la entrada de Hugo Rama, que en principio parece que entra en banda izquierda, pero luego al final está prácticamente siempre por dentro, va a permitir al Depor tener un poquito más de balón, pero va a ser realmente la entrada de Sergio Escudero, 10 minutos en el final, la que acerca al Deportivo al gol. Por su pie izquierdo, por su brillante pie izquierdo, vuelve Sergio Escudero después de 5 meses y 18, 19 partidos, si mal no me equivoco, sin jugar. Creo que son 19 para ser exactos. Desde diciembre no jugaba Sergio Escudero, que tuvo que ser operado del codo, y un Escudero que va a protagonizar las otras dos ocasiones importantes del partido. Un córner olímpico que casi sorprende a Yáñez, y un remate de Cristian Herrera a un centro muy bueno de Sergio Escudero, que tiene un pie fantástico. Pero el Depor en los últimos minutos los gestiona mal, ataca mal, no es capaz de generar superioridades, no es capaz de llegar bien por fuera para poder sacar centros en ventaja y realmente de peligro, y prácticamente todo lo que vemos son centros muy alejados. Hay uno de Pablo Vázquez, hay otro de Mario Soriano, que no, que así nos ataca. Ya le ha pasado al Depor más veces. Minutos finales tienes que buscar las bandas, tienes que buscar el área. De hecho, el Sporting en los últimos 15 minutos de partido es un manojo de nervios, y el Depor no lo supo explotar, las dificultades defensivas que estaban teniendo Maras y Robert Pierre, que ayer fueron un poco amigos, o hoy mejor dicho, pero fueron un poco amigos. Tienen cada uno un error grave que les expone y que el Depor no supo castigar. Ahí sí que es verdad que Obrador puede sacar centros desde donde quiera porque tiene un pie espectacular, pero el resto no, el resto tienen que intentar generar situaciones. Pero eso fue un poco todo lo que vimos de un partido que, como digo, el Depor no se juega nada, así que, bueno,
pues no pasará a los anales de la historia. Por quedarnos con algunos nombres propios, ¿vale? Hemos mencionado a Diego Gómez, que para mí creo que ha sido, si no el mejor, uno de los mejores. Iván Barbero creo que hizo una buena segunda parte reforzada por ese tanto. Denis Genro, me preocupa cómo pueda sentarle el cambio. Al final es sustituido en el descanso. Jeremai se va por molestias, pero él se va porque el equipo necesita un cambio. Y al final Genro pues, es un jugador que llega en enero, fichado de primera francesa, que tiene potencial. A mí la gente que lo ha visto más me ha dicho que es un jugador que tiene que marcar, no sé si marcar diferencias, pero sí que tiene que ser importante y que de momento no lo está siendo. Seguramente él vendría con otras expectativas, tendrá el verano para coger ritmo, pero su segunda oportunidad titular acaba con un cambio en el descanso y yo creo que no estaba jugando mal. Pero ahí Gil Sanz optó por Mario Soriano, que es hombre de confianza y creo que además jugó un buen partido. No lo jugó Jeremai, que como decíamos antes, pues se retiró con molestias, así que esperemos que no sean nada. Y hasta aquí el vídeo de hoy, amigos. Si os ha gustado, dad un buen like, suscribiros, activar la campanita, suscribiros, que hay mucha gente aquí que no se suscribe. Dadle a like también, que YouTube últimamente lo está premiando bastante y así pues el vídeo, el canal llega a más gente, a más aficionados del deporte. Y nos vemos en próximos vídeos. Por cierto, el juvenil ganó 6-0 ante el Tenerife, muy superior. Y este domingo vamos a tener fiesta con el Depor Abanca, que se juega la salvación o gran parte de la salvación ante el Sevilla en Riazor. Y por la tarde, el Fabril ante Lucan Murcia. Así que no faltéis, nos vemos, amigos, en próximos vídeos.